¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 32 minutos en la República Argentina. Hasta las 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo por Canal 9 Litoral. Para toda la provincia de Entre Ríos, buena parte de Santa Fe. También nos pueden ver por internet a través de la web de ahora.com.ar, canal9litoral.tv, análisis.com.ar, análisisdigital.com.ar y revistaanalysis.com.ar. Se tiene 5 webs para vernos. Bueno, arrancamos en el programa del día después de las elecciones. Obviamente vamos a estar atravesados por este tema, digamos, ¿no? En esta jornada, donde Cambiemos en la provincia sorprendió, digamos, a propios y extraños por el triunfo que logró, digamos, el macrismo por sobre Alberto Fernández. La diferencia a esta hora es mucho menor, digamos, que la que se conocía el domingo tarde, que eran algo así como 1.200, 1.300 votos. Entiendo que bajó a bastante más. Después vamos a confirmar bien el detalle exacto en que... Pero se acortó la diferencia. No obstante, logran, digamos, una mayoría legislativa acá, digamos, con haciendo ingresar 2 senadores nacionales contra uno del peronismo, ¿no? Obviamente sorprendieron algunos lugares, ¿no? Como el triunfo que lograron en Paraná, donde un escenario con un intendente de la ciudad desaparecido prácticamente desde las últimas elecciones que se perdieron, las elecciones generales, donde Barisco obviamente pierde la reelección. No solo desaparecido de sus funciones y de su rol de conductor, sino también con un juicio oral y público por... sin dudas el más grave caso de narcotráfico de los últimos 40 años, digamos, ¿no? Pero también, digamos, o sea, pese a ello, Cambiemos consiguió una ventaja importante en una ciudad donde el peronismo viene de recuperar la comuna con referencias importantes como la propia candidata Blanca Osuna, el propio intendente electo Adán Bal, dirigentes como José Cáceres, Pedro Báez, la propia Estefanía Cora, digamos, ¿no? Que era candidata a senadora en segundo término y queda fuera del Congreso de la Nación, no así de la Cámara de Diputados, porque nunca renunció a esa cuestión de que había resultado diputada provincial electa, sino que permaneció, digamos, vigente esa idea y por lo cual va a estar a partir del 11 de diciembre como diputada provincial, ¿no? Pero sin dudas hay una derrota de la Cámpora, digamos, acá en Paraná, porque era como una de las principales referencias, ¿no? Pero también se pierden en Uruguay, digamos, o sea, digo como saliente, ¿no? En Concepción del Uruguay, por 2.000 votos, si mal no recuerdo, y también en el departamento, ¿no? Y lo mismo pasó en Gualeguaychú, que fueron victorias de Cambiemos muy, muy fuertes. Lo más saliente del peronismo fue digamos, el triunfo conseguido en Concordia, donde se ratifica esa vigencia de una ciudad gobernada por el peronismo y a través de todos sus referentes, ¿no? Que una diferencia importante, ¿no? Los otros derrotados fueron aquí en Entre Ríos los encuestadores. Los tuvimos la semana pasada. Ellos no vieron este lugar o este panorama que se vio en la elección, ¿no? Y en Santa Fe pasó algo parecido, Cory, ¿no? Pero bueno, después vamos con micrófono va a ser mejor, vamos a hablar luego. Pero hubo una derrota ahí de Perotti que seguramente no se esperaba, digamos, ¿no? Derrota, digamos, del peronismo, no de Perotti, que consiguió la gobernación, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar.
vamos a hablar también de temas relacionados al municipio. Anto, buenas noches. Vamos con los títulos en concreto. A ver. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, elecciones 2019, resultados y análisis. Hoy en Cuestión de Fondo, un balance de lo que dejaron las elecciones del 27 de octubre en Entre Ríos y en Santa Fe. Los resultados y las sorpresas. El análisis de referentes de Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Corrupción en el Estado. En instantes, un repaso de las causas de corrupción más grandes de la provincia que pronto llegarán a juicio. Además, los detalles. Discapacidad y escolaridad. Un informe sobre cómo es la inserción de personas con discapacidad a la escolaridad, los límites, las dificultades para su real inclusión y la lucha con las obras sociales. Bueno, ya están presentes aquí Gustavo Guzmán, diputado provincial del PJ de Paraná, y Esteban Vitor, diputado provincial del PRO, enrolado en Cambiemos, también de Paraná. Obviamente vamos a hablar de lo que sucedió en la capital entrerriana, en la provincia, y lo que ellos ven respecto de lo que puede pasar en esta transición de diciembre, ¿no? Con un Alberto Fernández que llega a la presidencia. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, Anto. Durante todo el programa pueden comunicarse con nuestra producción a través de las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo. En Instagram, @Cuestión de Fondo con un 2 al final. En Twitter, @Cuestión de Fondo 2. Y nuestro WhatsApp, 3435-057-153. Bien, señores diputados, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Por qué Cambiemos logra revertir lo que sucedió en Las PASO en la provincia? Bueno, yo diría por distintos factores, pero fundamentalmente creo que se organizó, se coordinó mejor la campaña y además creo que el contacto o el impulso que le dio Macri a la campaña a nivel nacional, estando mucho con una campaña más cerca de la gente, eso tuvo sus efectos. El acto aquí en Paraná fue un acto, yo no recuerdo un acto, salvo en el 83, pero un acto de... No, el 89 el acto de Menem fue importante. Fue importante también. Pero fue un acto impresionante, que vino un montón de gente que la mayoría no tenía nada que ver con la política. Había gente que decía, es la primera vez que voy a un acto. Yo no tenía afiliado a ningún partido. Y la verdad que eso se veía también en los partidos que integran el frente, la cantidad de gente que iba a ofrecerse o para ser fiscal o para colaborar o para llevar gente a votar. No, la verdad que sorprendía comparado con otras elecciones. Y yo un poco venía viendo esta sensación térmica acá en Paraná de que podíamos ganar la elección. Nosotros habíamos perdido aquí en Las PASO por 8.500 votos y ahora ganamos por 13.000 votos. Creo que ahí fue importante el trabajo que se hizo, un trabajo en equipo de mucha gente y la verdad que todo coordinadamente. Y nosotros vemos de acá para adelante lo que preguntabas, creo que la transición que vemos, que va a ser una transición ordenada, no va a ser como le tocó a Macri, que ni siquiera le entregaron el bastón de mando, sino va a ser el presidente electo fue invitado por el actual presidente a un desayuno a horas de haber terminado la elección. Y creo que eso es algo que debe resaltarse porque parece algo que es elemental, pero la verdad que no se venía cumpliendo en Argentina. Y ahora los grupos, los distintos equipos están coordinando las distintas áreas, tanto del presidente actual como del presidente electo. Y la verdad que va a ser una transición ordenada. Tampoco se le van a poner obstáculos como le pasó a Macri, que le nombraron los últimos días antes que asumiera todo el boletín oficial con nombramientos. Eso tampoco va a suceder. Así que... Bien. Creo que va a ser ordenado.
Guzmán, ¿se durmió el peronismo paranaense? Me parece que el déficit no puede ser ordenado. Un billón... No me está respondiendo lo que Sí, le pregunté. no, pero bueno, un billón de... O sea, usted le está respondiendo a él, no lo que le pregunto yo. Bueno, haga lo que quiera, digamos. Sí, está bien. No, creo que si bien va a ser ordenado, indudablemente lo que deja este gobierno es bastante desordenado. Simplemente quería acotar eso, ¿no? Me escucho, disculpe. Insisto. ¿Se durmió la militancia del peronismo paranaense? Creo que veníamos viendo la fluctuación del electorado, yo no es la primera vez que lo digo, la cuarta elección del año, indudablemente hay que ser respetuoso de las elecciones y fundamentalmente de la decisión de la gente a la hora de emitir el sufragio. Nosotros en la ciudad hicimos lo que correspondía, indudablemente los responsables de haber armado la lista, diagramado la estrategia de campaña y aún así, obviamente, los mismos candidatos no fueron los que sedujeron al electorado. Pero no me responde lo que le estoy preguntando. O sea, Digo, militaron uno... como siempre. Sí, o sea, porque uno lo que ve es como que Cambiemos, por ahí es como que le ganó la calle, que era del peronismo, digamos, ¿no? Sí, indudablemente el desdoblamiento de las elecciones, yo fui uno de los pocos legisladores que en su momento se opuso, trajo aparejado precisamente esto, la dejadez por ahí o la liberación de esta campaña, porque en realidad no se ponía en juego o la motivación no era como cuando uno juega las intendencias, las concejalías, todas las diputaciones. Eso es obvio y eso se vio indudablemente en el 2017 y también en esta legislativa. Fuera de Paraná, ¿qué fue lo que más les sorprendió de los triunfos que consolidó Cambiemos? Bueno, lo de Gualeguaychú, porque la diferencia en la Ya elección... Garro tiene un completo informe para contar. En Gualeguaychú habíamos perdido la elección provincial por mucho, si bien las PASO por un punto, y creo que en distintas localidades que habíamos perdido, por ejemplo en Villaguay ciudad ganamos por un punto la ciudad, el departamento no, y varias localidades que, digamos, cabeceras departamentales, por ejemplo en San Salvador, que también nos sorprendió, que habíamos perdido por una importante distancia. Así que, pero en términos generales, ha sido una elección bastante pareja, salvo en Concordia y en algunos puntos del norte, pero ha sido una elección con muy buena, realmente muy buena para nosotros. ¿Y a usted, Guzmán, qué le sorprendió de las derrotas que hubo? Bueno, por estas horas se está haciendo el balance definitivo, el escrutinio definitivo. Creo que todavía resta un 30% de escrutar de las mesas de la provincia. La diferencia es decimales, 0,5. Y me parece que indudablemente hubo departamentos donde la fuerza Cambiemos acotó la diferencia, incluso se impuso y bueno, eso uno llama la elección y llama la atención la elección, cómo se fue dando, digamos, en departamentos donde se habían ganado, pero insisto con esto, nosotros en Gualeguaychú, por ejemplo, no llevábamos candidato, en Concepción del Uruguay no teníamos candidato, veníamos de un proceso de conformación de lista donde, por ejemplo, el intendente actual, que es uno de los mayores electores que ha tenido la provincia, no sé si alguna vez perdió una elección, como es el doctor Laurito, iba a estar en la lista y a último momento no estuvo. Creo que también eso influenció mucho para que en esos departamentos hayamos decaído en los guarismos. Bueno, pero acá tenían Blanca Osuna, tenían Estefanía Cora, Casareto que vive acá, digamos, o sea, va a visitar a su familia, creo a su madre, creo a Rosario del Tala, digamos, a Maciá. Pero, o sea, era como 3 candidatos de aquí, digamos, ¿no? Sí. Pero no tuvieron la incidencia indudablemente, que quizá usted esperaba. Eso junto con una mala estrategia de la campaña hizo que nosotros no podamos haber mantenido los votos que sacamos en las PASO, o al menos el porcentual que sacamos en las PASO. Víctor se adelantó con el tema de la transición. ¿Usted cómo ve la transición nacional? La veo muy desordenada en función de lo que el ingeniero Macri deja. Quería insistir, digamos, con el billón de deuda pública más el billón, de la ELIC a recuperar. Eso prácticamente es lo mismo que el circulante que hay hoy en la República Argentina, más el endeudamiento internacional.
creo que no van a, más la dolarización de las tarifas. Este fin de semana seguramente va a volver a subir la nafta y las petroleras hablan de un 20% de retraso. O sea, todo eso hace que sean los próximos meses bastante difícil, a pesar de que la transición administrativa, indudablemente, como corresponde, y esto hay que sí remarcarlo, va a ser sin ningún inconveniente. ¿Y a usted qué es lo que más le preocupa a partir del 10 de diciembre? A mí me preocupa, si bien el resultado da un equilibrio en la elección, yo creo que da un equilibrio en la fuerza, en los poderes, porque vamos a tener una Cámara de Diputados Nacional, incluso con una banca más de Juntos por el Cambio. Creo que hay una diferencia de 1 o 2 bancas, y en el Senado vamos a estar 3 o 4 bancas abajo. Eso va a ser, eso va a marcar que va a tener que ser un gobierno que dialogue. No, acá no hay margen para llevarse por delante la justicia, plantear la reforma de la Constitución, como planteaban ciertos sectores del kirchnerismo. Pero igualmente hay que estar alerta. Yo creo que por la experiencia que se ha pasado en el anterior gobierno, todo lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones, a la libertad de prensa, al Poder Judicial, todos los intentos que hubo con ideas como la de justicia legítima, me parece son cosas que nos preocupan. Y también la cuestión económica, porque la mala situación económica no empezó con Macri, venía de mucho tiempo atrás, y la verdad que si bien fue uno de los déficits del gobierno no poder enderezar la economía, se deja también un montón de obras, un plan de obra de infraestructura nunca visto. Acá se hizo la defensa de Concordia, la defensa de Uruguay, el plan Hábitat en un montón de lugares, cloacas y agua en muchos puntos de la provincia. Creo que gran parte del dinero se utilizó también para hacer obras públicas, que nunca se habían hecho. Me parece que de acá para adelante también la cuestión económica es una cuestión que también nos preocupa, ¿no? Guzmán, estamos a 40 días más o menos de la finalización del mandato, digamos, ¿no? Del actual mandato de Bordet, que tiene una renovación. Usted como dirigente político, ¿qué imagina en la provincia a partir del 10 de diciembre? Bueno, imagino una estrategia nacional en función del gobierno, en función de la obra pública, que la verdad se ha visto poco en la provincia. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo lo fui a buscar al doctor Gioja al aeropuerto de la ciudad de Paraná, porque un acto que teníamos en Villaguay no había podido aterrizar el aeroplano ahí en el aeródromo de Villaguay. No podía entender cómo nosotros habíamos parado en la ruta 14. Llegó a Viale y me había preguntado 4 veces. A esta provincia vino Dietrich en Villaguay a anunciar el paro de la obra tal vez más neurálgica e importante que nosotros habíamos conseguido avanzar, que era el corredor de la Ruta 18, y la verdad que ese ritmo de obra que lamentablemente se pararon estos 4 años, me parece que nosotros es el gran desafío que tenemos que volver a poner en marcha, ¿no? En la provincia. Me parece que ese va a ser, junto con el empleo, o la generación de empleo a través de la inyección en pymes, en empresas, en industrias. Yo vengo de Gualeguaychú, las empresas que han cerrado, bueno, tendrán que reactivarse, más precisamente una del caucho, que los delegados de la fábrica nos contaban, 120 operarios que los despidieron, producto de las importaciones y bueno, y de esta desestabilización en la moneda y fundamentalmente en los intereses, hizo que cierre el empresario. Bueno, esas industrias tendrán que reactivarse y empezar a generar genuino trabajo. Trabajo genuino. Creo que son los 2 grandes desafíos: la producción, el empleo, el trabajo genuino y la motorización de la obra pública en la provincia. Una última, Víctor. Usted tiene renovación de mandato. Así es. ¿Se imagina una Cámara de Diputados diferente a la que gobernó Uribarri? ¿En qué término la pregunta? En general, digamos, o sea, ¿se imagina que va a mejorar, digamos, o sea, institucionalmente? Yo casualmente hoy estuve hablando creo que va a ser el presidente de la Cámara, el diputado electo Giano, y le planteaba estos desafíos, ¿no? Que me parece que hay cosas que hay que cambiar.
tiene que haber mucho más trabajo legislativo, el presupuesto de la Cámara tiene que ser abierto, tiene que ser público, saber en qué se gasta el dinero, porque tenemos un presupuesto enorme y no sabemos muchas veces en qué se gasta. Usted sigue sin saber, digamos. Hay cosas que no se saben, por ejemplo, qué destino tiene, ¿no? Sí, en partidas globales, pero no específicamente. Desde las contrataciones de empleados, las licitaciones, hay un montón de cosas que no se saben de qué manera se la realiza. Incluso se sacó una resolución restringiendo el acceso a la información pública, cuestión que yo presenté un proyecto para que se derogara esa resolución. Antes de terminar, quería responderle a Gustavo que la Ruta 18, había otras prioridades antes que la Ruta 18, estaba la 127, hubiera sido, me parece, muchísimo más por el volumen de vehículos. Sin embargo, se decidió hacer en el gobierno esa obra y el gobierno nacional actual decidió el corredor de Viale hasta de Paraná a Viale y de San Salvador a Concordia hacerlo y dejar para más adelante los tramos del medio, digamos. Y eso se debe por una cuestión de prioridad y de logística también. El volumen que tiene esa ruta no da para otras, o sea, no tiene la importancia que tendrían otras rutas, ¿no? Bien, gracias a ambos. Bueno, nos metemos en el tema de Paraná, Juan. Vos estuviste recorriendo... yo recuerdo que en el informe que hiciste de las PASO dijiste como que no había pasado nada, digamos. O sea, y ahora... Se repitió exactamente lo mismo, casi nada sea que de no hay aparato. informe. No, tratamos de buscarle la vuelta, incluso mostramos en las cámaras la tranquilidad en los barrios periféricos de la ciudad de Paraná, como así también en los céntricos. Muy tranquilo todo en la ciudad de Paraná, casi ninguna denuncia respecto a irregularidades, por lo menos que sean concluyentes, que sean importantes, alguna boleta rota dentro de los cuartos oscuros, algún hecho desagradable. Vos me querés decir de que, pues claro, porque una cosa las PASO. O sea, vos no viste, digamos, movimiento de estructuras partidarias, no, digamos. Vi 3 autos con la lista 501, pero por ejemplo, comparación a las elecciones provinciales, nada que ver. Nada que ver. Está claro que la cantidad de cargos que se disputan en poder en las elecciones provinciales hace que haya un despliegue completamente distinto, sobre todo con lo que tiene que ver con los traslados a votantes, que era significativamente inferior tanto en las PASO como lo fue en las elecciones generales. Insisto, todo muy tranquilo, salvo la denuncia en Concordia respecto a acciones ligadas al clientelismo político, una práctica que ya a esta altura del partido deberíamos ir erradicando como sociedad. Salvo esa denuncia en particular en Concordia, que enseguida se actuó y se detectó y se frenó en los hechos, no hubo cuestiones que valga la pena destacar desde cuanto a la irregularidad. Todo en absoluta normalidad, lo vemos en las imágenes que hemos grabado. Fuimos al barrio Antártida Argentina, fuimos al barrio Lomas del Mirador, fuimos al barrio Paraná 16, recorrimos muchísimas escuelas y en casi ninguna observamos ninguna irregularidad. Insisto, creo que en el barrio de La Floresta observamos que hubo corte de boleta. Bueno, en realidad es como debería ser. Exactamente, digamos, ¿no? sí, Ese es el sin punto. duda. Lo que sorprende justamente es que... O sea, es como que maduramos. Está bien, Yo no me animaría a hacer esa conclusión porque cuando fueron las elecciones provinciales, en esa misma escuela que estamos viendo, esa es la escuela Guadalupe, en el barrio Antártida Argentina, y una media cuadra antes está la Bazán y Bustos, ahí no podíamos andar en auto porque había, yo recuerdo en las elecciones provinciales, hicimos el relevamiento, unos 80 autos del intendente Sergio Fausto Barisco de la estructura municipal, de remises, de autos particulares, trayendo y llevando a diferentes votantes de diferentes lugares y no se podía circular. Miren ahí lo tranquilo que está en la calle, digamos. La verdad que eso sorprende para bien, como vos decías, pero yo creo que cuando haya elecciones municipales, provinciales, ahí la cosa va a volver a ser con toda la carne en el asador y con todo el aparato puesto a disposición. Insisto, corte de boleta dentro del cuarto oscuro, algún hecho desagradable, decía en la Escuela de Comercio, no mucho más. El escrutinio definitivo, que es el que vale por ley, se está realizando ahora. Nosotros hablamos con el titular de la Cámara Electoral de aquí de Entre Ríos, con el doctor Gustavo Soñiz, que nos explica no solo cómo fue el hecho de la normalidad de las elecciones, sino también cómo se está desarrollando este escrutinio definitivo que cierra las próximas horas. Nosotros hicimos un recorrido el domingo en la ciudad de Paraná y notamos
una característica que se desarrolló también en las PASO y en las elecciones provinciales en términos generales, un desarrollo de la jornada en absoluta normalidad. Esto efectivamente fue así y se puede extender a toda la provincia de que fue un día de normalidad, digamos. Sí, lo podemos extender como criterio a lo que sucedió en la provincia de Entre Ríos. En un año electoral que la verdad que nosotros no habíamos tenido jamás una experiencia de organizar un proceso electoral de 5 probables elecciones. Cuando la provincia propone a la Justicia Electoral Nacional un convenio para realizar 2 elecciones provinciales, comenzamos a hacer todos los cronogramas necesarios para hacer estas 5 elecciones, amalgamarlos fue muy difícil, pero el criterio fue establecer pautas de transparencia y se dieron. Esto fue así. Solamente yo no me canso de agradecer a la autoridad de mesa, a los delegados electorales por la tarea que han realizado. Pero esto fue así solamente porque hemos tenido la posibilidad única que nunca antes habíamos tenido de capacitar a todas estas personas durante un año completo. ¿Hubo denuncias promedio, digo, en cantidad en comparación con otras elecciones, las que son habituales, y si hubo alguna u otra que se destacó por sobre el resto? Fíjese que el término es ese, promedio. Nada diferente al resto. Las prohibiciones, las faltas, los delitos electorales, las Fuerzas Armadas dentro de las escuelas, las fuerzas de seguridad fuera de las escuelas, en todo ese trámite. Lo único que yo podría destacar como una cuestión que en este momento ha sido procesada, dispuesta por la Junta, que pasase a competencia del juzgado federal al fiscal, son las investigaciones sobre delitos electorales que se producen. Ha habido unas pocas, en general lo han sido por violación de veda y por ese consabido clientelismo político que no es patrimonio de nadie y que es a su vez una costumbre de las agrupaciones políticas. Desde su experiencia y pensando en futuro, más allá de que no es su competencia la decisión, ¿cree que cambiar el sistema de votación puede llegar a beneficiar e incluso mejorar esta situación? Usted fuera del aire me decía en la necesidad de profesionalizar las autoridades de mesa. Creo que son 2 cosas para avanzar, para que sean mucho más transparentes todavía. Sí, son 2 cosas muy diferentes en cuanto al montaje político, pero unas mucho más factibles de procesar. Por ejemplo, lo de la autoridad de mesa. Permitirnos profesionalizar una autoridad de mesa. El deber cívico del 83 es fantástico. La verdad que la gente ya no lo cumple. La gente que toma esta tarea necesita que se le pague una buena compensación y que nosotros estemos seguros que está siendo absoluta. Nosotros no podemos seguir cambiando autoridad de mesa un jueves o un viernes. Eso por un lado. Lo otro que usted me pregunta, la reforma política, la reforma de los procesos y sistemas electorales, ahí ya no le voy a hablar como funcionario judicial, sino que le voy a hablar como docente universitario. Nosotros planteamos y estudiamos ese tema muy profusamente y muy en profundidad. Y tengo entendido que la provincia está abocada a la reposición del proyecto de reforma política. Han tenido grandes experiencias Córdoba, Santa Fe. Cuando se plantea por el gobierno nacional el proyecto de boleta única, nosotros preguntamos si había un plan B, que sería el de boleta única electrónica. No funcionó, proyecto no salió. Preguntamos si funcionaba el proyecto de boleta única papel. Se nos dice en este momento que es un proyecto que podría retomar un estado legislativo en la provincia. Sucede que cuando en la provincia se generan este tipo de cuestiones políticas, empiezan a presionar al gobierno federal y las reformas provinciales van presionando al gobierno federal para ir avanzando. Esto sería un avance importante, pero ¿desde qué punto? No estoy hablando de una perspectiva política. Fíjese, le voy a dar un dato de tipo administrativo y logístico. Con una boleta única, papel, la maneja el Estado. No la maneja la agrupación política, la maneja el Estado. Eso puede ser si está bien, está mal, yo no sé, piénsese como se quiera.
Pero si la maneja el Estado y hay una autoridad de mesa que ya no tiene que estar sentada en el pasillo de una escuela con frío y lluvia, está sentada dentro del cuarto oscuro, porque hay 4 cartones al final del cuarto oscuro en donde se deposita una boleta, en donde se hace una marca. La quiere hacer con voto partido completo, la hace como Córdoba. La quiere hacer individual, la hace como la de Santa Fe. Esto están pensando y nosotros estamos a la expectativa de esto, porque esto a nosotros nos cambia la logística. Como escuchábamos recién, la diferencia corta entre el primero y el segundo hace que los fiscales estén más atentos en el escrutinio definitivo. Sin embargo, según lo que pudimos averiguar, mañana finaliza el escrutinio del conteo de votos de las actas de cada una de las urnas y si bien achicó la diferencia el peronismo después del escrutinio de hoy que terminó en concordia, no habría cambios en los resultados finales y como dijimos recién, el Frente Juntos por el Cambio se impuso en la provincia y esto le da los 2 senadores de los 3 que se disputaban aquí en Entre Ríos. Bien. ¿Qué pasó en Santa Fe, Connie? Bueno, vos es que quería decir algo que... No, ¿qué pasó en el partido recién? Digo. Empatamos 2-2 sobre la hora, faltando 12 segundos. Che, pero, un gol de Mazzola que se había errado. ¿Crees que hablemos de eso? No. Mucho más preparado. Basta. Vamos. Perdón, fue un lapso. No, porque Mazzola, el que le hizo el gol a Colón. Fue un lapso. Vamos con las elecciones. En Santa Fe yo estaba por decir algo hoy cuando me agarraste desmicrofoneado. A mí me parece que sí, efectivamente hay un síntoma de madurez cívica. Sí. Yo digo, a mí me parece que efectivamente felizmente en Santa Fe, en Entre Ríos, en todo el país lo que se ve es el término que ahora se puso de moda, que es el empoderamiento del votante. Hay una especie de decisión del votante de ir eligiendo de acuerdo a las elecciones. Hay una mirada, me parece, más estratégica o en todo caso más táctica del voto. En Santa Fe ganó el Juntos para el Cambio. Inexplicablemente ganó Juntos para el Cambio, al igual que en Entre Ríos. En la última elección, en la de agosto, había perdido por más de 11 puntos. De hecho, todos daban por descontado que ganaba el peronismo, al igual que en Entre Ríos, las pocas encuestas que circularon daban un seguro triunfo del peronismo. Y lo que vamos a compartir ahora no es la reiteración de los resultados electorales, si querés te los cuento ahora. Triunfo de Juntos por el Cambio con un 44%, sobre un 43% del peronismo unido y un 9,82% de el partido de la coalición de Roberto Lavagna, que llevaba como candidato al diputado socialista Enrique Esteves, que consiguió la banca y de algún modo salvó la ropa del oficialismo provincial hasta el 10 de diciembre. Lo que cuento en el informe me parece que tiene que ver con el impacto que tienen los resultados electorales, porque todo transitaba en Santa Fe con un paso de vencedores, una ola que anticipábamos la semana pasada que buscaba la reelección o en todo caso el mecanismo de reelección para Omar Perotti. Todo eso desapareció el lunes. Y aquellos socios que le estaban ofreciendo el voto a cambio de favores posteriores, me parece que se han recotizado en el mercado político. Y ya están pensando en la aventura del 2023, y ya no en ofrecerle a Perotti la continuidad. Y el Frente Progresista quedó herido, no porque sorprendiera el resultado, sino porque finalmente lo que creció es la alternativa que en junio había quedado muy lejos en el tercer lugar, que es Cambiemos. El informe sobre lo ocurrido en Santa Fe, la tierra de los vencedores vencidos. En Santa Fe nadie gana para disgustos. En apenas 4 meses los ganadores perdieron, los perdedores volvieron a ganar y otros que habían perdido volvieron a perder, aunque salvaron las papas. El domingo pasado el peronismo perdió en Santa Fe por 1 punto de diferencia, 11 puntos por debajo de lo ocurrido en agosto y 6 puntos menos de diferencia que cuando ganó la gobernación. Juntos por el Cambio, que venía de perder por esa diferencia, pero en las elecciones a gobernador había cosechado apenas el 19%, en 2 meses recuperó 11 puntos y algo más de 24 respecto a la de gobernador. El socialismo y sus aliados no modificaron mucho los números de agosto de la mano de Roberto Lavagna y alcanzaron una banca para Enrique Esteves con menos del 10% de los sufragios, casi un 25% menos de lo obtenido en las elecciones a gobernador. En Santa Fe hubo vencedores vencidos. Para el gobernador electo Omar Perotti, la derrota implica una incomodidad frente al presidente electo y especialmente frente al kirchnerismo, un sector históricamente enfrentado a su figura, pero que le sumó los votos necesarios para que llegue a ser primer mandatario. La semana pasada, Perotti y el kirchnerismo avanzaban sin preocupaciones en un intento por sacar una reforma de la Constitución Express para que entrara la gestión con reelección en marcha.
Los aliados principales del acuerdo eran los integrantes radicales de Juntos para el Cambio. El paquete parecía cerrado, aunque faltaban algunos votos que esperaban cerrar después del triunfo asegurado del domingo. Pero nadie esperaba la derrota y entre la suba de la cotización de los socios ganadores y el pase de facturas internas, hoy nadie se anima ni siquiera a mencionar el tema y ninguna posibilidad hay de sacar la reforma con la actual conformación de las cámaras. Encima, en el medio, sus propios senadores le pidieron a Lifchit que apure el envío del presupuesto 2020 antes del cierre de su mandato porque dicen no confían en las decisiones del próximo gobernador. Perotti se enojó con Lifchit, dio por cerrada la transición y ahora apura el gabinete, un asunto no menor. ¿Cómo reparte la cosa? ¿Aprovecha la derrota para limpiar al kirchnerismo puro o al contrario? La derrota lo debilitó y lo puso en el apuro de dar más de lo que pensaba dar. Interpretaciones hay de todo tipo. Por lo pronto, su ex adversaria interna, María Eugenia Bielsa, parece que será ministra de Alberto. Eso si los resultados de Santa Fe no modifican la decisión anunciada por los equipos del nuevo presidente. Vaya uno a saber. Finalmente los radicales, qué raro los radicales, ganaron pero perdieron. Los de Cambiemos se adjudican el triunfo. Una situación rara. José Corral se adjudica la victoria en la ciudad de Santa Fe. Una cosa solo comparable a que Sergio Barisco saliera a celebrar el triunfo de Juntos por el Cambio en Paraná. Pero bueno, los radicales del Frente no alcanzaron la segunda diputación que aspiraban a obtener en la lista de Roberto Labaña y los que en junio se quedaron sin nada, ahora ocuparán 2 de las 5 bancas que obtuvo Juntos para el Cambio. Al socialismo ahora le queda contener a los radicales para que la euforia de la remontada no se lleve a Cambiemos, un asunto que no se resolverá fácilmente. Opositores actuales y futuros, oposiciones actuales y futuras deberán poner las barbas en remojo. El electorado santafesino parece haber afinado el ojo y elige en cada caso lo que se le ocurre. No parece haber seguridades para nadie. Santa Fe es tierra de incógnitas, tierra de vencedores vencidos y viceversa. Bueno, un par de acotaciones a este informe. Sí. De verdad hizo mucho ruido la derrota en Santa Fe. De verdad, a diferencia de Entre Ríos, donde hay, si se quiere, mayor hegemonía y mayor equilibrio de fuerzas, en Santa Fe, de verdad, el domingo a la noche hubo discusiones en voz alta muy duras. Acusaciones a Perotti de haberse desentendido de la elección y solamente participar en actos nacionales, de no haber recorrido la provincia, de no haber hecho campaña, y acusaciones del perotismo al kirchnerismo de haberse dormido, como le preguntabas vos hace un rato a los diputados aquí, como factor determinante para el resultado. De todos modos, hay que decir, Macri hizo mucha campaña en Santa Fe, un par de actos muy importantes, estuvo en Rafaela. En Rafaela ganó por afano, que es la tierra de Omar Perotti. Digamos, una lectura que, si se quiere ver... Y de Lorenzetti. Y de Lorenzetti y de bueno, sí, del Poder Judicial, digamos. De todas maneras, digo, una lectura que, si se quiere ver maliciosamente, como se está viendo de algunos sectores del peronismo, se entiende como un guiño al triunfo de Mauricio Macri, o en todo caso a la cercanía de Omar Perotti con Miguel Pichetto. De todas maneras, entiende uno que la derrota de Fernández lo complica a Omar Perotti en lugar de favorecerlo, y entiende uno que todo lo que contábamos recién son complicaciones que Perotti no esperaba tener. Por lo pronto, el mapa santafesino político quedó en un estado de ambivalencia y de cierta volatilidad. Y me parece que la mejor conclusión para sacar antes de peinarse frente al resultado de una elección es saber que, lo que dije al comienzo, la gente empezó a votar de otra manera. No hay tanto voto cautivo, no hay tanto voto ideologizado. La gente elige de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las oportunidades y muy tácticamente. Y me parece que la dirigencia política tendrá que empezar a mirar esto con mayor atención. Y hablo de todos, del peronismo, hablo del Frente Progresista, de los socialistas y también de Juntos por el Cambio, que a lo mejor ahora creen que son los dueños de la provincia de Santa Fe, pero si van a una elección la semana que viene para concejales, probablemente se lleven una sorpresa. 10 minutos de las 22 hasta las 23 estamos en vivo. Primera pausa. Ciclo de charlas periodísticas 2019. 2 de noviembre, Nicolás Wiñaski y Diego Cabó. No te pierdas este mano a mano a las 20:30 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral.